Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de la asignatura de biología. En esta lección número 7 vamos a empezar a hablar de lo que es el origen de la vida y posteriormente dar el punto de entrada a lo que es nuestra evolución. Durante todas las clases anteriores, las lecciones que estuvimos viendo, estuvimos conociendo lo que es la célula y sí, definimos que la célula es la unidad fundamental de la vida, la unidad fundamental de la biología. Sin embargo, nos queda todavía saber de dónde vienen estos aspectos, quiero decir, cómo o de dónde agarra estos nutrimientos, ¿no? Recuerda que habíamos visto que para el proceso de fotosíntesis tomaban cierta energía, ya sea de la luz o que incluso nutrientes por parte de la raíz, ¿no? Una pequeña planta. Pero ¿de dónde vienen estos elementos? ¿Cómo se dieron origen a lo que es el hidrógeno molecular, el oxígeno molecular? ¿Cómo es que se formó la Tierra en sí para que nosotros, los seres humanos, pudiésemos existir? Y bien, en esta lección número 7 vamos a identificar las teorías y las evidencias del origen de la vida. Por medio de, vamos a identificar ciertas diferencias que existen entre estas teorías, que incluso algunas dan hincapié a lo que es la evolución o también se contradicen entre ellas, ¿no? Y bueno, al final de esta lección vamos a conocer estas diferencias que existen en las teorías y bueno, vamos a también a conocer cuál es ahorita la que sigue vigente, ¿vale? Pero para empezar a hablar sobre estas teorías necesitamos saber un pequeño punto de partida, que es el origen del universo. No pudimos haber existido, obviamente esto ya lo sabemos, ¿no? Que primero existía la Tierra y después existió el universo. De hecho, en Mesopotamia, durante el año 400 antes de Cristo aproximadamente, tenían la creencia de que, la Tierra era el centro del propio universo. Todo estaba enfocado a la Tierra. Incluso también aquí viene un poquito la parte de que si la Tierra era plana, si la Tierra era redonda, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí se enfocaban más ya que había un poquito de creencia narcisista. Esto era en Mesopotamia. Sin embargo, con adelantos que se hubo después de este tiempo de Mesopotamia, junto con la llegada de Nicolás Copérnico, que fue el que nos dio precisamente el modelo heliocéntrico. El modelo heliocéntrico nos habla de que el Sol es el centro del sistema solar propiamente. Sin embargo, la diferencia que hay entre Mesopotamia y Nicolás Copérnico, obviamente, pues es mucho más establecida en Nicolás Copérnico, pero aquí en Mesopotamia hablaba del origen o de la Tierra como centro del universo. Sin embargo, Nicolás Copérnico lo hizo un poco más pequeño, esta pequeña proyección, pero fue hasta que llegó Johannes Kepler, que con su teoría de las leyes de Kepler nos dijo o estableció que los planetas giraban en órbitas alrededor del Sol, y posteriormente con ya muchos más adelantos científicos pues podemos definir que hay un movimiento de traslación, un movimiento de rotación, la gravedad y este tipo de detalles. Sin embargo, data desde los Mesopotamia, desde este origen, el origen del universo, valga la redundancia, pero no fue exactamente cómo fue así el origen de la vida. De hecho, durante todos los años que nosotros llevamos existiendo como tal en la Tierra, se ha preguntado el nombre de dónde vengo, y creo que hasta ahorita ha sido una de las preguntas más difíciles de contestar, tanto en el modo psicológico como propiamente ya un modelo un poco más mecánico de lo que es la vida en la Tierra. Y bien, vamos a ver las teorías del origen de la vida, no propiamente del universo, sino de la vida como tal la conocemos en el planeta Tierra. Tenemos lo que fue la teoría quimiosintética, la teoría endosimbiótica, la teoría de la panspermia, la teoría del Big Bang, que a su vez de esta todavía tenemos un poquito de controversia con la llamada teoría del Big Crunch, el creacionismo y la generación espontánea.
Y bien, la teoría quimiosintética fue descrita por Oparin y Halden, dos grandes científicos que se preguntaron en algún momento de cómo fue el origen de la vida, y tomando como referencia estos aspectos de una vida un poco primitiva, es como nosotros, o bueno, ellos pudieron definir esta teoría. Y bueno, uno de los aspectos que ellos tomaban mucho como referencia o como principales características es que tenía una atmósfera muy pobre de oxígeno y con altas concentraciones de hidrógeno y gases volcánicos. Técnicamente, si hacemos una pequeña referencia, ellos tomaban a la Tierra como lo que conocemos ahora, una visión muy pobre, por decirlo así, de lo que es el planeta Marte. Y entonces ellos lo veían así como algo muy apocalíptico, y que gracias a altas presiones y altas temperaturas existió la vida, porque era muy primitiva la atmósfera, lo cual dio origen a que, bueno, había contenidos de compuestos como el metano, el amoníaco y el vapor de agua. Y bueno, y que estos materiales de energía abundaban en forma de calor y radioactividad, y bueno, tormentas eléctricas, en fin, mucho desprendimiento de energía, lo cual llevó a que esta energía explotara. Explotara, y obviamente no existiera la capa de ozono y empezase a formarse lo que son bacterias, virus, y que de alguna manera la Tierra entró como en un proceso de enfriamiento. Como que ya no era la atmósfera tan primitiva, empezaron a aparecer altas cantidades de concentración de oxígeno que contrarrestaban un poco las altas presiones ocasionadas por los gases volcánicos, y fue así como empezó la vida a formarse. Empezó a enfriarse, empezó un momento de adaptación, por eso se llama quimiosintética. Y bueno, también se dieron concentraciones altas de agua, que fue una de las pequeñas moléculas que dieron origen a la vida. Una vez más, bueno, vuelve a este proceso la Tierra a estar en calma, y estas bacterias y estos virus que surgieron, esporas y todos estos microorganismos, empiezan a evolucionar constantemente, y es lo que nos da después, ahora sí que a las proteínas, a los seres vivos, aminoácidos, todos los complementos que nosotros hemos estado observando durante nuestras clases anteriores. Bien, eso es la teoría quimiosintética. La teoría endosimbiótica es un poquito parecida, pero no es igual. Entonces, en este caso, en la teoría endosimbiótica nos dice que las células procariotas cambiaron a células eucariotas por un proceso de nulo de digestión. ¿Cómo es esto? Que existían primero bacterias o células procariotas, que bueno, en el proceso de obtención de energía o cuando ellas necesitaban nutrimento, se comían a otras bacterias, otras células procariotas. Entonces, cuando no hacían un proceso adecuado de digestión, quiere decir que cuando no llevaban una digestión de esta célula, cambiaban y se fusionaban a una célula eucariota. Y posteriormente las células generaban una manera de desarrollarse independiente, una especie de mitosis y meiosis muy independientes en cada una de las células. Si nosotros vamos a poner una analogía, tú te comieras a otro ser humano, un pequeñito, y no pudieras digerirlo bien, entonces te ibas a fusionar con él y formabas lo que es una célula eucariota. Sin embargo, a pesar de que estaban fusionados, cada uno iba a desarrollarse de manera independiente. Entonces esto lo vieron mucho en la forma de cómo se comportaban los cloroplastos, en células bacterianas. Y bueno, las células eucariotas se producían a partir de organismos protistas o de células procariotas,
Y las células eucariotas, pues, que sobraban de alguna manera, se convertían en animales, hongos. Es por eso que dice se desarrollan de manera independiente, porque mientras una parte se convertía en bacterias, algas, plantas y todo ese tipo de organismos, la otra parte de esta célula que fue ingerida se convertía en hongos, en animales, en personas y así sucesivamente. Este es el proceso como lo podemos ver aquí en el esquema. Teníamos un huésped antecesor, que es lo bueno, este huésped tenía obviamente su centro con el ADN, pero empezaba lo que llamamos como entiosimbiosis, que era cuando se comía a otra bacteria o a otra célula. Ajá. Entonces, esta célula, cuando no podía hacer esta digestión adecuadamente, se convierte en una fusión de células procariotas que dan origen a una célula eucariota, que a su vez se parte en varios componentes, que unos componentes se van a regenerar o van a evolucionar, mejor dicho, como plantas, algas y etcétera, etcétera, todos estos organismos protistas, y la otra parte se iba a generar como realmente es una célula eucariota, que iba a ser animales, personas, etcétera, etcétera. Esto es lo que es la teoría endiosimbiótica. Y sí, son un poco interesantes ambas, sin embargo, no son las que hasta ahorita han sido como que 100% avaladas. También tenemos lo que es la teoría del Big Bang, que es hasta ahorita la que tenemos vigente, salvo por algunas contradicciones que en otro momento se podrán observar. Y bueno, aquí en esta es la que nosotros conocemos desde la primaria, donde nos dicen que fue una gran explosión, que de hecho eso es lo que significa Big Bang, ¿no? Como una gran explosión. Y bueno, aquí nos decían que la masa que existía en el universo, debido a esa gran explosión, porque era una acumulación de gases enorme y de presión y de temperatura, pues explota. Llega un momento en que explota y como solamente había cargas eléctricas neutras y energía libre, pues esta al explotar se convierte en electrones y protones, que son parte de los componentes de un átomo, ¿no? Entonces, como esto explota y se convierten obviamente en electrones y protones, da origen a lo que es la presencia mayor de hidrógeno en la atmósfera del propio universo. Como existe mucho hidrógeno, se empieza de alguna manera a fusionar entre ellos todos estos núcleos de hidrógeno y dan origen al helio. Ajá. A través de un proceso que se llama nucleosíntesis. Debido a los núcleos del hidrógeno que se empiezan a unir y a fusionar, dan como resultado este proceso de producción de helio. Y obviamente cuando hay producción de helio a través de la nucleosíntesis, también se dan origen a lo que es propiamente los elementos que conocemos en la tabla periódica. Ojo, en la tabla periódica no quiere decir que ya así como lo conocemos, ya existían así, que como ya existían todos estos elementos, ya automáticamente ya se empezaron a acomodar los elementos de la tabla periódica. No, de hecho hemos tardado en descubrir estos elementos, que obviamente en la clase de química se ve este tema de los elementos y cómo se acomoda los elementos en la tabla periódica, y que de hecho hubo varias tablas periódicas, pero ese es tema de otra asignatura. Y bien, cuando nosotros empezamos, o cuando el universo empieza este proceso de nucleosíntesis y da origen al helio, y a su vez por la presión que ejerce existe un momento de radiación, que es cuando empieza a dar origen a las estrellas y a las galaxias. Y bueno, como podemos ver en esta imagen, pasan millones de años para que el universo como nosotros lo conocemos pues tenga esta forma. Aquí podemos observar que cómo es la forma de las galaxias recién nacidas, que es obviamente parecen como nubes de gases, que posteriormente con diferentes
temperaturas y diferentes condiciones van adoptando a lo que son las galaxias normales, y obviamente llega un momento en que una galaxia pues también muere, ¿no? Entonces, recuerda que todo inicio tiene un final, pero eso nos lleva un poquito a lo que es el Big Crunch, porque mientras el Big Bang me dice que todo este proceso se va expandiendo porque se va, o sea, es un proceso que sigue y sigue y sigue y que se va expandiendo. Eso es una de las características del Big Bang. Pero otra teoría que no es igual oficial, pero sí deriva de esta, es el Big Crunch, donde dice que va a llegar un momento en que el universo ya no se va a poder expandir y se va a contraer y va a ser como una absorción de presión, y va a volver a explotar y se va a volver a generar la vida como establece la teoría del Big Bang, pero va a seguir este ciclo, ¿no? Entonces, esta es una de las teorías, la teoría del Big Bang es una de las teorías más acertadas, pero siguen surgiendo teorías muy diferentes a esta, incluso de carácter un poquito teológico, como lo es el creacionismo. El creacionismo nos establece, independientemente de la religión que cada ser humano practique, porque hay millones de religiones, siempre apuntan a casi lo mismo o al objetivo de lo que es el creacionismo. Y bueno, el creacionismo nos establece que un ser o seres supremos son los responsables de la vida y todo lo que está relacionado con ella. Recordemos que durante el mito de algunas religiones, no quiero profundizarme mucho porque no quiero causar un poquito de controversia, pero recuerden que también hubo un proceso, que primero se dio, estaba la vida muy oscura y que se dio un chispazo y como que de alguna manera empezó la luz, empezaron a formarse estrellas, planetas y propiamente lo que es un ecosistema. Y a lo que voy es de que lleva también un proceso. Y si lo vemos de un modo comparativo al Big Bang, no están tan alejadas, ya que el Big Bang pues me dice que fue toda la masa que existía en el universo, llega un momento en que empieza a explotar y empieza a interactuar, y que da origen a lo que es propiamente primero el hidrógeno, y a su vez da helio, y a su vez por la radiación y altas temperaturas empieza a dar lo que es estrellas, planetas, elementos y que son necesarios para la vida. Por ejemplo, que al combinado con la luz solar, el planeta Tierra, pues obtenemos fotosíntesis o este tipo de cuestiones, ¿no? O de procesos. Y aquí no difiere mucho del camino de lo que es el Big Bang, salvo que en el Big Bang nos dicen que fue pura energía lo que provocó esta gran explosión, y aquí nos dicen que es un ser o seres los que provocan de alguna manera, o por llamarlo así, esta explosión y comienza la vida. Pero lo repito, esto ya es muy independiente de la religión que cada ser humano tenga, porque al final es más o menos lo mismo para unificarlas todas y dar origen a lo que es el creacionismo. Y en el creacionismo o la religión católica tuvo mucho que ver sobre las creencias que cuando estuvo la época de Copérnico o la época del medieval, que todavía tenían un poquito de creencias sobre la tierra era plana y que la había creado Dios y etcétera. Fue hasta el Renacimiento cuando empezamos a ver estos cambios y estos experimentos que conllevan incluso a un desarrollo mejor en posteriores años con otros científicos a establecer ya mejor estas teorías. Y bueno, una de estas teorías es la de la generación espontánea, donde nos dice que la vida surge de la materia y bueno, de la materia sin vida, ¿no? Vaya, ahora sí que de la muerte, mediante interacciones de fuerzas naturales, como fuerzas naturales, presión, temperatura, humedad, frío, bueno, que es ausencia de calor, de hecho,
ambientes aerobios, ambientes anaerobios, que se dan propiamente o incluso por la misma respiración que nosotros tenemos hacia la atmósfera. Ajá, eso es una interacción de fuerzas naturales. Y vaya, a pesar de que el creacionismo se dio mucho durante la época medieval, antes de la época medieval, los griegos creían mucho en esto de la generación espontánea, y dos de los grandes pensadores filósofos que creían en la generación espontánea eran Platón y Aristóteles, que creían que a partir del sudor, la mugre, organismos muertos, plantas, animales, seres humanos, de ahí se creaba vida, y no diferían mucho o no estaban muy alejados de lo que realmente es. Y gracias a estas creencias de la generación espontánea se dieron dos pequeñas clasificaciones o dos pequeñas ideas acerca de la generación espontánea, que era lo que es el vitalismo. Para que siga la vida se necesita de una fuerza vital o de un toque divino. Decían que si, por ejemplo, encontraban a una vaca muerta, bajaba alguno de sus dioses, porque recuerdo que estos dos grandes pensadores pues eran griegos y tenían varios dioses, el más específico Zeus, o en este caso como se trataba de la muerte pues era Hades, uno de los dos, pero bueno, en fin, con un toque divino de cualquiera de estos dos personajes pues se generaba la vida. Ajá. Pero necesitaban forzosamente ese toque divino, si no, no podría generarse la vida. Y por lo tanto, pues sí, ya podían observar e incluso tenían estos, por eso la generación de estos mitos. Sin embargo, la siguiente idea, que fue el mecanismo, era todo lo contrario al vitalismo. Sí estaba orientado a lo que conocemos como generación espontánea, pero el mecanismo decía que la vida se creaba a base de procesos físico-químicos, que es un poquito más lo que tenemos en nuestra actualidad. Y sí, nosotros si observamos cuando algún organismo vivo muere, pues empieza a formar lo que son gusanos, que son, por ejemplo, son larvas de la mosca, ¿no? Por lo general. Y que de ahí se alimentan, crecen, se reproducen y mueren y vuelve el ciclo. Sí, no está tan separado, y incluso en un poquito más al tiempo del renacentismo, el experimento de Louis Pasteur fue el que dio hincapié a un poquito más orientar lo que es la generación espontánea. Él hizo este experimento que podemos observar aquí en pantalla, que puso moscas en varios frascos con diferentes condiciones. Uno lo dejó destapado, el otro lo tapó herméticamente y el otro le dejó un proceso de aeróbico, ¿no? El que estaba tapado herméticamente es un proceso anaerobio con poca presencia o nula presencia de oxígeno, mientras que el aerobio sí tiene presencia de oxígeno. De hecho, si te podrás dar cuenta, en el tercer frasco que se encuentra del lado derecho de la pantalla, es una especie de malla la que está cubriendo el frasco. Y bueno, aquí podemos observar que en este experimento, cuando lo dejó a la intemperie, pues vinieron moscas, se comieron parte de la carne, y obviamente como la mosca es uno de los animales que viven muy poco, pues necesita reproducirse de manera rápida. Por lo tanto, las larvas que generó o que dejó ahí las moscas, poco tiempo después pues comen la carne, empiezan a alimentarse y van creciendo y se convierten en lo que es una mosca adulta, que obviamente va a seguir el mismo proceso. Pero ¿por qué? Porque aquí no se dejó a la intemperie este pedazo de carne. En el segundo frasco, que es el que tenemos en medio, como está de manera hermética, no entra nada ni sale nada. Sin embargo, si lo dejamos nosotros posteriormente así durante mucho tiempo, es obvio que la carne se va a descomponer. Y si la carne tenía presencia, a pesar de que tú le cuidaras las condiciones y estuviese limpia de alguna manera, por llamarlo así, pues la carne se iba incluso podría entrar en un proceso de hidratación. Pero en este caso, pues
Luis Pasteur dijo, no pasa nada, no entra nada, pero sabemos que sí puede haber presencia de larvas en este tipo de proceso. Siempre y cuando la carne o nuestro producto que vamos a analizar pues esté limpio, podríamos llegar a la misma conclusión que llegó Luis Pasteur. Pero de hecho, gracias a estos experimentos, Luis Pasteur pues ayudó para crear la pasteurización o lo que conocemos con la vacuna de la rabia. Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, en el tercer frasco vemos que sí está la carne semi a la intemperie. Las moscas no pueden entrar como tal a la reja, pero sí existe un proceso de larvas dentro de la misma malla, ¿no? Y bueno, aquí sí se podría dar la vida, que no es la misma proporción, si te das cuenta, a cuando está la intemperie, a cuando está en la semi-intemperie. Entonces, esto era el proceso de la generación espontánea, que fue el experimento de Luis Pasteur, tomado de las creencias de Platón y Aristóteles sobre esta teoría. Y bueno, la última que tenemos es el origen de la vida por medio de la panspermia, donde nos dice que la vida se originó por esporas bacterianas que se encontraban en el espacio. Uno de los fieles o de los representantes más significativos de esta teoría fue Svante Arrhenius, que fue un químico sueco, que de hecho se le considera el padre de la fisicoquímica por sus experimentos que posteriormente hizo sobre los disolventes en soluciones acuosas. Pero bueno, él creía que este origen se daba por las bacterias propias que habitaban en el espacio. Sin embargo, él no establece de dónde vienen estas bacterias, no las establece como tal, solamente él da por default que ahí existen, y obviamente por el polvo estelar, por todo lo que se encuentra en el espacio, cae de alguna manera a la Tierra o incluso se genera ahí como una especie de gránulos o de grumos, y es así como empieza la vida para él. Y bueno, esta teoría sí tuvo algunos argumentos en contra, porque era muy difícil de imaginar y muy difícil de explicar, y obviamente de tener esa evidencia para los tiempos en los que él vivió. Y bueno, aparte porque empezaba este auge de las esporas y de la clasificación obviamente en los reinos. Recuerda, los reinos, el reino Plantae, Fungi, Animalia, Monera, Protista, incluso el nuevo, ¿no? Que ya no está obviamente avalado, no está de manera oficial, pero es el reino de las arqueas. Entonces, no concordaba mucho su teoría con lo que se estaba empezando a conocer sobre el origen de la vida. ¿Por qué? Porque las esporas, como ya lo habíamos visto, son organismos un poquito dañinos, o no, bueno, no un poquito, son muy dañinos a lo que es el ser humano o un ser vivo, porque habíamos dicho que estas se reproducían por medio de esporulación y que se reproducían a modo de pegarse a una superficie, y que habíamos puesto incluso el ejemplo de que si tú ingerías una espora que se encontraba en el agua, pues se almacenaba en tus pulmones y que ahí mismo se iba a empezar a reproducir, y como no tiene medio de escape, pues iba a llenar a los pulmones de esporas, y que era muy, muy peligroso de hecho almacenar este tipo de microorganismos en el cuerpo. Por lo tanto, Arrhenius no fue considerada su teoría como oficial. Sin embargo, sí tiene cierto interés por lo mismo de esto de las esporas, porque él no sabía diferenciar lo que era una espora a una bacteria. Son organismos totalmente diferentes. Y bueno, a estos pequeños detalles también le añadieron que la temperatura era extremadamente baja y la radiación era pues cósmica, muy intensa, y por lo tanto era difícil que una espora se mantuviera viva en estas condiciones. Pero bueno, gracias a estas teorías, independientemente de cuáles tú creas, porque ahorita son pocas las que de verdad están o de manera oficial, algunos científicos manejan o trabajan sus investigaciones con una o con otra.
no se descarta ninguna, pero hasta ahorita no nos han dado como que una que realmente sea la oficial. La más cercana es la del Big Bang. Entonces, gracias a estas teorías, existieron biólogos como lo fue Charles Darwin, que comenzaron investigaciones acerca de la evolución de los organismos vivos. Sobre todo, Charles Darwin apoyaba mucho el proceso de evolución, pero iba muy en contra de lo que es el creacionismo. Él podía aceptar cualquiera de las otras teorías, pero en la próxima lección vamos a conocer de dónde se basó para tener este proceso de evolución o establecer su proceso de evolución e incluso de la adaptación. Pero él iba muy en contra del creacionismo. Era un ser un poco más mecánico, como lo maneja Aristóteles y Platón. Pero eso fue lo que nos dio origen a estas teorías. Entonces, de mi parte es todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.